Arrancamos entonces con nuestra materia de clasificación arancelaria. Vamos a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla. Voy a volver a arrancar con el tema anterior que habíamos pasado. Voy a volver a una diapositiva anterior para volver a hablar de los temas que nos involucran. Una pantalla más anterior y vamos a arrancar con el tema. Ya arrancamos, no se preocupen. Bueno, vamos a arrancar con el sistema armonizado. Habíamos hablado que el sistema armonizado era un sistema de clasificación, de codificación, que vino a traer una novedad, a eliminar las subjetividades y hacer objetiva. Reemplazó la NAP del 50, a la nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera del 67, y Argentina se adhiere en el 85. Esto es desde el 81. ¿Qué trae de novedad? 21 secciones, 97 capítulos, 1240 partidas, 5019 subpartidas y 6 reglas generales. Eso ya habíamos explicado. Vamos a la pirámide de clasificación. En la estructura del sistema armonizado va a apreciarse que la nomenclatura está dividida en una sistematización de secciones generalizadas, capítulos concretos de mercancías, partidas, ¿qué quiere decir? Que dentro de esos capítulos vamos a tener subdivisiones de mercancías, es decir, capítulo 0101 vamos a tener los caballos, en la 02 los chanchos, en la 03 las vacas, en la 04 vamos a obtener las cabras y ovejas, en la 05 vamos a obtener todo lo que sea gallinas, pavos, y en la 06 todos los animales que no son domésticos, animales silvestres, salvajes, todos los animales, incluso las abejas, gusanos de seda, etc. En la subpartida es la novedad del sistema armonizado, es lo que nos viene a permitir eliminar esa subjetividad de esos 4 dígitos que eran muy genéricos, muy generales, y era de muy difícil alcance porque agrupaban todas las mercancías, ya sea de primera o de segunda calidad, en un mismo conjunto de grupos, es decir, que desde las mercancías de primera a las mercancías de segunda o tercera o de mercaderías residuales, se clasificaban en un mismo orden y había un cierto descontento porque pagaban el mismo arancel. Entonces, no es lo mismo pagar por un caballo de polo que por un caballo que va directo a consumo para hacer fiambrería o para hacer un animal que va para ser utilizado en trabajos forzosos, o animales que simplemente se los lleva para donaciones, para algún lugar, para algún santuario de animales. No es lo mismo un animal de cruza que un animal de primera. Entonces el sistema armonizado nos vino a traer esa caracterización de poder dividir las mercancías de manera que podamos nosotros tener una subdivisión específica de mercancías y pagar los aranceles de acuerdo a la calidad del producto, de acuerdo al valor de las mercancías. No es lo mismo soja, no es lo mismo 1101 productos para siembra que 1190 productos para consumo. O sea, ¿me entienden? 110110 productos para siembra, semillas para siembra, que 1190 productos para consumo. ¿Se dan cuenta? Una cosa es siembra, otra cosa es consumo. Si teníamos 1101 que daban la nada a la siembra y consumo, e iban en el mismo lugar, pagaba el mismo arancel. En cambio, lo que es para siembra, paga 5% para exportar, o paga ahora $4, $5, más menos, y para importar paga 12%, y para importar la de consumo paga un poquito más caro.
¿Se entiende? Entonces la siembra tiene más beneficio que la de consumo, porque la de siembra no está, el producto no está apto para el consumo humano, sino que está en un estadio menos madurativo, menos desarrollado. Y bueno, vamos a grueso modo, vamos a definir el sistema armonizado en dos grupos grandes de mercancía. Por un lado, vamos a tener del capítulo 01 o de la sección 1 a la sección 13, sección 13, vamos a tener la materia constitutiva. Y de la sección a la sección 15, vamos a tener, sección 1 a la sección 15, vamos a tener la materia constitutiva. Y de la sección 16 a la sección 21, la función de las mercancías. Entonces, ¿qué es materia constitutiva? Lo que constituye el producto. Entonces, la nomenclatura va a tener dos facilidades de clasificación. A grueso modo, una agrupación de secciones que va desde la 01 a la sección 15, materia constitutiva. Y de la sección 16 a la 21 vamos a tener la función de las mercancías. Para entender un poquito el nomenclador en las grandes subdivisiones generales. Del capítulo 01 al 83 vamos a tener la materia constitutiva y del 84 al 97 la función o el grado de transformación o el agregado industrial, es decir, la función que cumple. Paso a la próxima diapositiva para explicar, porque tenemos bastante, una pirámide de clasificación arancelaria, donde nosotros tenemos por un lado las secciones, por otro lado tenemos los capítulos, 1.221 partidas, 5.052 subpartidas, 6 reglas generales de interpretación, notas legales de sección, notas legales de capítulo y notas legales de subpartida. Paso esto porque voy a ir explicando cada cosa de acuerdo a su... Bueno, en las secciones tenemos, como explicábamos, de la sección 1 a la sección 15, la materia constitutiva. De la sección 16 a la 21, la función que cumple. Esto más que nada, grosso modo. Vuelvo atrás, del capítulo 1, animales vivos, al capítulo 83, metales comunes, manufactura de estos metales, es la materia constitutiva. A partir de las máquinas de la sección 16 y a los objetos de arte o colección van por la función que cumplen las mercancías. Es decir, del capítulo 84 de las máquinas al 97, todos por la función. Bien, el sistema armonizado incluye todos los bienes que existen, aún los no inventados. ¿Por qué los no inventados? Porque hay un capítulo especial en la nomenclatura que va a estar abierto a la inclusión de nuevas mercancías. Es decir, que va a incluir todos los bienes, aún los no inventados. Este capítulo es el 77, es decir que 96 capítulos están rellenos de mercancía o están clasificados con mercancías, tienen mercancías que clasifican. Pero el 77 está para productos no inventados y productos patentados. Las mercancías deben ser tangibles, muebles y también las intangibles. Es decir, antiguamente esto de intangibles no era en la ortodoxia de la clasificación, no había, era todo empírico, es decir, que todo lo que se tocaba era mercancía en las viejas nomenclaturas, lo que no se podía tocar, lo que no se podía demostrar, no era mercancía. Bueno, esto cambió, hoy en día todo lo intangible, lo que es software, lo que es material de propiedad intelectual, libros,
todo lo que es producción académica que se vende afuera, libros electrónicos para impresión en papel, todo eso, las patentes, todo se paga derechos como productos clasificados. Tienen un número en común, las mercancías son tienen objeto de comercio, van en 97 capítulos, según la actividad económica más relevante. Es decir, va desde lo más simple a lo más complejo, es decir, va desde los reinos hasta lo más relevante, que es una pintura, la producción del espíritu. Cada capítulo se subdivide en grupos o especialidades, partidas, subpartidas. El sistema armonizado asume la forma de un código numérico de 6 dígitos. ¿Qué quiere decir esto? Que los 6 dígitos es el idioma mundial, es decir, que en los documentos aduaneros con que vengan los 6 dígitos ya sabemos de qué estamos hablando, de qué mercancía es, sin necesidad de entender el idioma. Generalmente los documentos vienen en inglés del exterior y se tienen que traducir. Ustedes van a estudiar una importación que tenemos entre el máximo 2 días, 4 días según, o 24 horas, o en el momento de la presentación de la documentación para las mercancías. Bueno, voy a volver a la pantalla completa. Voy a compartir nuevamente la pantalla. Acá había un error técnico. Bien, vuelvo a compartir la pantalla. El sistema armonizado viene a quedarse dentro del comercio internacional, para quedarse. Vamos a pasar a la próxima diapositiva. Para ir avanzando un poquito más, vamos a tomar el ejemplo de los apósitos o curitas. Acá vamos a ver el ejemplo que le estaba dando. En la jerga mundial es apósito, nosotros le llamamos curitas. 30 es el capítulo. 05, la partida, es decir, que en el capítulo 30, 05, van estos productos. Y no en la 04, no 3004, ni 3003, ni 3002, ni 3001. Es decir, que para hacer este proceso, para poder llegar al apósito, tuvimos que ir a la sección del apósito, encontrar el capítulo, producto farmacéutico. Después del producto farmacéutico tuvimos que buscar la partida dentro del capítulo 30, la partida que corresponde al apósito, a los apósitos, y dentro de la partida, el sistema armonizado nos dice que dentro del capítulo 30, ojo, del capítulo 30, en la partida 05, subpartidas, subdivisiones, es decir, de subdivisión 10, y no en otro lugar, va a estar la curita. Los primeros 6 dígitos de la clasificación debe ser idéntico para todos los países miembros de la Organización Mundial de Aduanas. Hay que prestar mucha atención a esto al momento de rendir. ¿Por qué? Porque cuando le pregunten a ustedes clasificar a nivel sistema armonizado, le están pidiendo a ustedes que analicen la mercancía a clasificar a nivel mundial, que es lo que nos acata ahora. ¿Por qué no podemos hablar de otros niveles? Porque tenemos que entender este primigenio o base del nomenclador mundial, del idioma mundial de clasificación. Una vez que entendemos este sistema, se nos va a hacer muy fácil clasificar después. ¿Por qué? Porque los 6 dígitos son obligatorios, y es decir, que la 300510 a nivel mundial es curita en cualquier parte del universo planetario del comercio exterior, comercio internacional. Donde se vende curita, de donde se importa o exporta este producto, 300510, en cualquier parte del mundo es curita. Si a ustedes le piden exportar curitas,
ustedes van a pasar 30.0510 y le dice cotizame un embarque por 20.000 cajas, es decir, 1 millón de cajas de curita. Es decir, que ustedes van a mandar un contenedor de 20 pies que aproximadamente va a tener 100 cajas con... cada cajita va a tener 10 unidades de cajas de curitas y a su vez cada pallet va a tener 100 cajas o sea, 100 cajas donde cada caja tiene 10 cajas que contienen 10 cajitas de unidades. ¿Se entiende? La curita a nivel mundial, en el idioma mundial, no hace falta que sea chino, mandarín o bien en inglés, va a decir apposite en inglés o band. Ese es el nombre comercial. No nos olvidemos, es un nombre comercial, curita. Pero el nombre aduanero es apósito. Los apósitos hay diferentes tipos. Por eso en la 10 va este apósito. Y los apósitos también nuevos que hay para para aplicar todo apósito plegable que queda en el cuerpo, como las gasas plegables, también son apósitos. Hay que tener cuidado, ojo con esto. Paso a la siguiente diapositiva. Vamos a ahondar un poquito más en el sistema armonizado. Cada país establece el nivel de desglose de estos 6 dígitos, como le explicaba hoy. Uno de los más comunes que vamos a conocer va a ser nuestra nomenclatura propia o la NCM, nomenclatura común del Mercosur, que vamos a tratar más adelante en el proceso de andamiaje de esta materia. De estos 6 dígitos, cada país, a conveniencia de bloque económico, hablamos Mercosur, Unión Europea, o conforme a necesidades nacionales, va a desglosar, desarmar, para poder identificar en sus aduanas estas mercancías. ¿Cuál es el pecado que no debe cometer ningún país? Cambiar los 6 primeros dígitos. Añade el código del sistema, añade al código, añade, esto márquenselo, remárquenselo. Añade al código del sistema armonizado los dígitos, letras o cualquier otro carácter necesario para formar sus subdivisiones arancelarias o estadísticas. Es decir, que la base son 6 dígitos. Es decir, que de los 6 en adelante, cada país puede agregar los dígitos que les convengan. Lo máximo que se puede agregar o lo máximo que se ha agregado son 11 dígitos, es decir, supongamos 01, 01.00.00, 000E, que es a nivel Argentina, es el que máximo ha agregado, como Paraguay también, como Uruguay. Agregaron 11 dígitos, es decir, los 6 del sistema mundial, 2 del Mercosur y 3 de su país, más una letra para identificar las mercancías en sus países. Es decir, el respeto al sistema armonizado es por sobre todas las cosas lo más importante para el comercio internacional, para el movimiento de mercancía. Si no hay este respeto al sistema armonizado, los países son sancionados. Nadie puede cambiar ningún dígito sin permiso del sistema armonizado. Esto es algo gravísimo en cuanto a un error de una mercancía con supuestamente el sistema armonizado. Es decir, 6 dígitos más lo que vos les agregues en tus países o en los países a conveniencia económica o estadística. Paso a la siguiente diapositiva. El sistema armonizado tiene una composición. Primero, reglas generales de interpretación para clasificar todas las mercancías. Ojo con esto, es importante lo de las reglas generales. Les recalco por qué. Las reglas generales están establecidas para todos los productos del universo arancelario.
Es decir, que todas las mercaderías tienen un principio general que es por un producto terminado, envasado, transportado, descargado para consumo en el estado en que fue fabricado. Este es el lema del sistema armonizado, es decir, que se entrega una mercancía para consumo directo, es decir, se baja el contenedor, se hace los trámites aduaneros y la mercancía directamente se vende en la manera en que vino. Si es madera, se vende como madera, como tirante, como fleje, como parqué. Si son carteras, bicicletas, automóviles terminados para uso inmediato. Después vamos a tener notas legales de sección. ¿Por qué voy a hacer un hincapié acá? Las notas legales de sección y de capítulo van a tener dos posturas. Las notas legales de sección, por un lado, se van a llamar abarcativas o excluyentes. Cuando decimos notas legales de sección abarcativas, quiere decir que en esa sección abarcan las mercaderías de esos capítulos e inclusive de otros capítulos y tienen poder legal, es decir, abarcativa, es decir, que absorben mercancías, es decir, que las propias y absorben de otras secciones. Por ejemplo, la sección 11 comprende, con la palabra comprende, ustedes van a encontrar mucho comprende, ya vamos a analizar. Las mercancías del capítulo 42, por ejemplo, bolsos de mano, carteras y estuches hechos con material de madera. ¿Se entiende? Abarca la sección de textiles, abarca los bolsos de tela. Un ejemplo, burdo. Ahora, también la nota legal de sección puede ser excluyente. ¿Qué quiere decir? Esta sección no comprende. Esa palabra, grábense esto. Esta sección comprende, quiere decir que abarca las mercancías propias e incluso de otras secciones, porque tiene poder de absorber esas mercancías por el carácter de las mercaderías y el grado de elaboración. Y cuando dice no comprende, excluye, es decir, saca la mercancía ya de cuajo, de manera general, es decir, que ni debemos buscar la mercancía allí. Por ejemplo, la sección 11 no comprende los artículos de la sección 7, por ejemplo, artículos de caucho, por ejemplo, chupetes, mordillos, trajes de buceo. ¿Se entiende? Entonces tenemos, las notas pueden ser abarcativas, que incluyen mercancía, incluso absorben, o excluyentes, que sacan mercancía y lo llevan a otro lugar. Con las notas legales del capítulo pasan lo mismo, explico. Pueden ser abarcativas o puede ser excluyentes. Este capítulo comprende, quiere decir que está ahí la mercancía. Y ahí ya es un trabajo ya más facilitador al despachante porque puede buscar la mercancía con tranquilidad y ahí solamente vamos a tener que elegir las partidas, es decir, que dentro del capítulo encontrar la partida correcta, después la subpartida y así sucesivamente. Ahora nos tenemos que preocupar si dice este capítulo no comprende, y le doy un ejemplo. Si tenemos un mono común y corriente, va a ir en el capítulo 0106, animales vivos del reino animal. Si tenemos un circo con monos de diferentes especies, vamos a tener primates. No divide el nomenclador los primates en especies, sino dice primates, es decir, de la rama de los primates.
que no tienen características humanas. Es decir, ahora, si este primate viniera con un circo, no clasificaríamos al primate, sino al circo. Entonces, hay una nota excluyente, el capítulo 01, la nota 1C del capítulo 01, dice, este capítulo no comprende, es decir, excluye los animales del capítulo 9508, zoológicos y circos ambulantes. Es decir, que no se excluye el mono de la 0106 y nos arranca de ahí y nos lleva al mono y nos soluciona la clasificación llevándonos al capítulo 9508, al mono con su circo o con el zoológico. Entonces nosotros ya tenemos una facilidad, ya nos envió directamente, ya nos cantó la clasificación, lo que nos queda es ir al capítulo 9508 y decir, la nota legal 1C del capítulo 01, nota legal de sección, es la normativa jurídica del sistema armonizado que nos dice que el mono no va en la 06. Entonces justifica nuestra clasificación. Esa nota legal nos da una justificación de por qué clasificamos la 9508. Esa nota tiene carácter legal y por esa nota nosotros justificamos por qué clasificamos la mercancía en un lugar y no en otro del nomenclador. Muy importante. Las notas legales de subpartida sirven más que nada para poder eliminar subjetividad, es decir, la subpartida 560810 no comprende, o la partida 501020 seda, esta partida no comprende los tejidos de seda que estén en un 40% de seda mezclado con otros elementos. Entonces, lo que nos está diciendo esta nota es que si tenemos 40% de seda y 60% de algodón, la mercancía la subpartida nos elimina la mercancía y nos lleva a algodón, o nos lleva a otro lugar de la seda. Si la mercancía es 40 de seda, 30 de algodón y 30 de materia sintética, la mercancía va a ser seda. 40, 30 y 30. No es algodón, no es sintético, pasa a ser seda. Y si nosotros no tenemos una definición, va a ser de última la seda hasta el algodón y después viene la sintética. Si la seda no alcanza para clasificar por normativas aduaneras, por ser la seda un material de baja calidad, lo más probable es que se clasifique, ya lo voy a explicar más adelante, como material sintético y no seda. Pero eso ya cuando tenemos esas dudas, porque la seda simplemente está como carácter decorativo y no como materia principal, entonces ahí se nos complica la clasificación y ya tenemos que hacer una consulta arancelaria y lo más probable es que la aduana nos clasifique o nos dé una respuesta, que eso va a quedar después a nivel Mercosur, eso se va a elevar a nivel Mercosur, que estas mercancías se van a clasificar probablemente por regla 1 en la nota como mercancías de material sintético. Y después los criterios de clasificación, que es lo que expliqué recién. Los criterios de clasificación tienen que ver que la mercancía se van a clasificar del capítulo 1 al 83 por la materia constitutiva. Hay que tener criterio. Entonces, ¿para qué nos sirven los criterios? Para que nosotros no estemos perdiendo tiempo a la hora de rendir el examen en buscar de la 01 a la 83 la mercancía, sabiendo que no es por la materia, sino por la función. Entonces, los criterios de clasificación, si lo tenemos claro, y nosotros tenemos el nomenclador más o menos ordenado en la cabeza,
tenemos que decir, del capítulo 1 al 83, materia constitutiva. Yo tengo una máquina, no es materia constitutiva, entonces me da una facilidad del criterio de clasificación de decir que elimino 83 capítulos y tengo del 84 al 97 la opción de clasificar y menos capítulos, es decir, que el criterio de clasificación me ayuda, porque si yo tengo ya un ejercicio o práctica, digo no, del 1 al 83 no va, elimino 83 capítulos, que no es baladí, que no es ninguna desinterpretación, es más que nada algo sensato y nos da una facilidad técnico-jurídica y también muestra la práctica que nosotros dominamos los criterios de clasificación y desde el 84 al 97 vamos a poder ubicar nuestra mercancía y eliminamos capítulos de manera mental, es decir, que ya, y eso se logra solo con la ejercitación. Bueno, paso ahora a la siguiente diapositiva y vamos a hablar a niveles generales. Las reglas generales nos explican que a nivel aduanero van a existir 6 reglas clasificatorias, 6 reglas para los productos. ¿Por qué me adelanto? ¿Por qué digo 6 reglas? Porque ya lo dice ya en la pirámide que nosotros estuvimos viendo. Primero, las reglas. 1. Contienen la metodología del sistema armonizado. Primero, el sistema armonizado habla de mercancías determinadas, embarcadas para el uso inmediato, es decir, una mercadería que tiene una función determinada y se presentan para ese uso y no para otro. Segundo, el sistema armonizado nos va a permitir a nosotros saber ubicar la mercancía y saber justificar según el grado de elaboración, el criterio y la forma en que está la mercancía. Se establecen los principios de clasificación, es decir, primero, productos terminados. Segundo, normas especiales para productos grandes, productos inmensos que vienen desarmados, cohetes, satélites. Y ustedes van a decir, pero si todos se clasifican en una partida, sí, pero primeramente los productos vienen armados, montados para su uso, de esa manera. ¿Qué pasa con los desmontados sin montar? Bueno, hay principio de interpretación también para esos productos. O productos que están sin terminar, entonces ya se complejiza la clasificación, va a haber una regla también para eso. Después vamos a tener también principios para las mezclas, productos mezclados, conjunto de mercancía, que van en diferentes lugares del nomenclador y que como vienen en un conjunto que se utiliza todos los productos para un mismo fin, el producto que va a clasificar todo el conjunto va a ser el que le da el carácter esencial. Un ejemplo que le doy siempre en un ejemplo es una caja de cartón que trae un paquete de espagueti, un queso rallado, una lata de tomate, una sal, una pequeña sal, un plato de plástico, un cuchillo, un tenedor, una bolsita una bolsita que tiene 2 rodajitas de pan y trae una cerveza. Yo pongo la pasta, la hiervo, precocida, pongo la salsa preparada, pongo el queso rallado en un plato, con los cubiertos, le pongo la sal, abro la cerveza y puedo beber la cerveza beber la cerveza y tener una comida, toda una caja para la venta al por menor. Se nos complica la clasificación, va a haber una regla para estos productos. Después también vamos a tener el tema de los envases. ¿Qué pasa si yo mando una yerba en paquetes en envase de vidrio, si mando una yerba en envase de cartón, en sacos de tela? Todo va a tener también una regla para los envases. ¿Qué pasa con una guitarra, con su estuche? ¿Qué pasa con la guitarra? ¿Qué pasa con el estuche? Va a haber reglas también para eso. Va a haber también al nivel subpartida. ¿Qué pasa si va la regla 6, no va la regla 6? ¿Cuándo va la regla 6? ¿Cuándo no va la regla 6? Es decir, que la clasificación va a estar dirigida y la interpretación de nomenclatura
va a ser un ejercicio técnico, jurídico, aduanero, puro del despachante de aduana, de los importadores, de los licenciados, es decir, ustedes van a tener que aprender esos métodos, que eso lo vamos a ver en la siguiente clase, que lo vamos a tener próximamente, en la tercera clase, donde le voy a explicar las reglas, los motivos de las reglas, para qué sirven, cómo se clasifica, cómo se interpretan. Es decir, que vamos a dejar para la próxima clase. Me despido de usted. Hasta la próxima clase, que será en los próximos días. Estaremos grabando la clase.